de Jason Statham no es solo un nombre asociado con la pantalla. Es la imagen de un hombre forjado por la vida real, donde la acción y la supervivencia se convierten en uno. Películas como The Transporter, Crank o Fast and Furious no son solo persecuciones trepidantes. Son registros vívidos de un viaje desde la oscuridad de Shirebrook a la luz de Hollywood, donde cada éxito se paga con sudor, sangre y una voluntad inquebrantable. Nacido en la ciudad contaminada por el carbón de Derbyshire, el 26 de julio de 1967, Jason creció en una pequeña casa que olía a humo de carbón y lejía, con su madre Anne, una bailarina que alguna vez recibió aplausos, pero rápidamente se desvaneció, y su padre Barry, quien hizo todo lo posible para mantener a la familia. La infancia no dejó lugar para el lujo. Todo fue una lección de dureza. Él y su hermano Lee aprendieron a sobrevivir a través de los días fríos y húmedos, a través de las pocas monedas en la mesa de la cocina que brillaban a la luz parpadeante. En los fríos mercados de Great Yarmouth, donde vendía productos a personas extrañas que rara vez lo miraban directamente a los ojos, Jason aprendió paciencia y la capacidad de mantener el equilibrio, incluso en las cosas más pequeñas. Mientras sus compañeros jugaban al fútbol, él entrenaba karate en un pequeño callejón y se sumergía en cada piscina que podía encontrar. A la edad de años, Jason ingresó al Crystal Palace National Sports Center y comenzó su viaje como saltador de trampolín profesional, aunque llegó tarde en comparación con otros atletas. Bajo el agua, aprendió a soportar el frío. Aprendió a caminar en silencio y paciencia. Con las manos raspadas y los músculos gritando, el chico de Seabrook entrenó incesantemente, y el silencio se convirtió en su maestro, su único compañero. Invierno tras invierno, su espacio consistía solo en unos pocos metros de aire y agua, donde cada salto era una lección de resistencia y determinación. En 1990, Jason Statham representó a Inglaterra en los Juegos de la Commonwealth y saltó desde la torre de 10 metros ante los ojos del mundo. Un momento que demostró su extraordinaria fuerza de voluntad. Pero el destino nunca es fácil. En 1992, perdió la oportunidad olímpica por un latido. 10 años de arduo trabajo se disolvieron bajo la tranquila superficie del agua. Sin lágrimas, solo un profundo silencio que lo convirtió en un hombre que sabía que la perseverancia no es una fuerza exitosa. Su padre no le enseñó a ser fuerte, sino que le mostró que la fuerza proviene de no rendirse nunca. A partir de ahí, Jason Statham se lanzó a la vida real. Cada golpe, cada caída, cada truco en la pantalla lleva las huellas del chico que no se rindió en la fría piscina de Shirebrook. No tiene una medalla olímpica, pero posee algo más valioso: la capacidad de levantarse una y otra vez del abismo, a pesar de las derrotas y los desafíos. Cuando las luces de Hollywood iluminaron su nombre, en sus ojos todavía se reflejaba el agua en la que se había formado su juventud. Después de dejar la piscina, Jason Statham entró en Londres, una ciudad húmeda, gris e implacable, donde los débiles son devorados y los duros deben demostrar su fuerza. La disciplina que habían aprendido en el trampolín ahora lo guiaba a través del hambre y las largas noches, como vendedor ambulante, armado solo con una botella de esperanza por valor de 5 libras. Todo lo que logró en la pantalla tuvo su origen en la vida real, en pasos cansados pero imparables, en la fuerza de voluntad de un niño que había aprendido a levantarse sin que nadie lo viera. Jason Statham sobrevivió largas noches y durmió donde pudo, en apartamentos abarrotados con extraños,
en habitaciones con ventanas que no se podían cerrar, donde la estufa hacía mucho que estaba fría. Se despertaba en medio de la noche. Veía su aliento como niebla a su alrededor. Se envolvía más en su viejo abrigo y susurraba solo un día más. La comida, si había así alguna, siempre era lo último. Una lata de frijoles, un sándwich seco, una taza de té que era más dulce que caliente. La lluvia gira. La lluvia caía como metal frío. El viento silbaba por cada costura de su abrigo. Aprendió a caer y, lo que es más importante, a levantarse de nuevo, sin que nadie se diera cuenta. De 1993 a 1996, Jason vivió al día y vendió todo lo que podía llevar. Perfume barato, relojes, pequeñas joyas y, a veces, la balanza de la esperanza de un día mejor. Su voz era áspera, de gritar a extraños que nunca se daban la vuelta. Admitió: «No estoy orgulloso de ello, pero nunca me mentí a mí mismo. Vendí lo que tenía, pero no tomé lo que no me pertenecía». En las largas noches, entrenabas a oscuras, haciendo flexiones junto a la cama. Boxeo de sombra frente al espejo, una lucha contra los fantasmas del fracaso que lo seguían, silenciosamente, sin dinero, sin plan. Nadie sabía que estos pasos solitarios estaban forjando una leyenda. Años más tarde, se dio cuenta de que la dignidad no es lo que se posee, sino lo que uno se niega a perder. La primera luz brilló en el Crystal Palace Sports Center, cuando Sports Promotions, una empresa londinense que buscaba atletas resistentes, se fijó en él. No necesitaban un rostro convencionalmente hermoso. Querían los ojos de alguien que hubiera vivido y sufrido. Inmediatamente, Jason se convirtió en modelo para Tommy Hilfiger, Levi's Griffin y una marca francesa que buscaba rostros que hubieran vivido toda una vida. El dinero que recibió no fue mucho, pero encontró la creencia de que todavía contaba. En medio de las brillantes luces del estudio, los pequeños cheques le recordaban las frías calles donde una vez había vendido sueños en botellas brillantes. Más tarde contó con una sonrisa torcida. Era un traficante del mercado negro, y solo él mismo entendió la verdad detrás de esa sonrisa. La ciudad que una vez lo había rechazado era la misma ciudad que lo había moldeado para ser el hombre que era. El día fatídico llegó cuando Guy Ritchie, el joven director de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, buscaba un verdadero matón callejero. Cuando conoció a Jason a través de sus contactos de modelo, Sarichi no vio a un actor, sino a la realidad. Jason no audicionó. Contó sin rodeos su historia de las esquinas de las calles, los acuerdos fallidos, la lluvia y el arrepentimiento. Ritchie guardó silencio y luego dijo en voz baja: «Eres el hombre que necesito. No tienes que actuar. Ya lo has vivido». Esta frase lo cambió todo. El primer papel le trajo 5.000 bolas, pero valía más que todo el oro. Las cicatrices, el silencio, la energía cruda, todo se convirtió en su activo más valioso. Las calles de la humillación ahora se convirtieron en el guión, y ascendió no porque tuviera una oportunidad, sino porque no dejó que la vida lo derrotara. La fría lluvia de antaño ahora brillaba a la luz de las cámaras, y cada calle que una vez lo había puesto a prueba, ahora llevaba su nombre en el brillo de la pantalla. En el año explotó Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Jason Statham, de 31 años, no necesitó audicionar. Simplemente era directo, ingenioso y perspicaz. Todo el mundo vio la resistencia y el silencio que trajo consigo. 2 años después salió Snatch,
Cerdos y diamantes, donde interpretó el papel de turco junto a Brad Pitt y se estableció como el corazón de la acción británica. La película recaudó más de $80 millones. De las pocas monedas para frijoles, Jason Statham ahora caminaba por la alfombra roja, vestido con un elegante smoking. Pero por dentro, seguía siendo el hombre que había vivido cada segundo, cada minuto. The Transporter lo convirtió en una estrella internacional en 2002. Cada patada, cada golpe, cada explosión era real. Rechazó a los dobles. Ligamentos rotos, costillas magulladas, hombros crujientes. Pero cada cicatriz contaba una historia de veracidad que no podía mentir. En 2005, Jason Statham se enfrentó a un nuevo desafío con Crank, una película como una sobredosis de adrenalina que hizo explotar la pantalla. Un crítico comparó la sensación una vez con el oxígeno, algo que respiraba, pero el oxígeno también puede sofocar. El éxito nunca significó poder reducir la velocidad. De 2002 a 2010 filmó casi 2 películas al año. Suficiente. Viajó incesantemente entre continentes. Vivió en una maleta. Luchó frente a la cámara durante el día. Y entrenó por la noche. Una vez admitió que cada despertar por la mañana era un dolor y cada noche de sueño un agotamiento. Pero al día siguiente siguió adelante, porque estaba en su naturaleza. No todas las batallas terminaron con una victoria. En 2005, Revolver, su nueva colaboración con Guy Ritchie, fue un fracaso catastrófico. Un presupuesto de $27 millones, ingresos de solo 7 millones. Los críticos lo llamaron un absurdo espectáculo de efectos. El peso del fracaso casi sofoca su carrera y las batallas no terminaron después de eso. En 2015, Wild Card, con un presupuesto de 30 millones, recaudó solo $6 millones. Hollywood, precisamente el lugar que una vez lo había celebrado, comenzó a susurrar. Reemplazable. Pero Jason Statham nunca se rindió. Recuperó su forma con The Bank Job en 2008. Una película de atracos audaz e inteligente que les recordó a todos que no era solo un matón, sino también un símbolo de concentración y disciplina. La película recaudó $66 millones y restableció su estatus en la élite del cine. En 2010 estuvo en The Expendables junto a Sylvester Stallone, Jet Li y Dolph Lundgren. Ya no era el admirador. Se había convertido en una de las leyendas que una vez había admirado. Los años siguientes fueron gloriosos y duros. Fast and Furious 7 lo convirtió en un fenómeno global con ingresos de más de $1.5 mil millones. Se convirtió en el villano que el público no podía odiar. Su mirada penetrante podía llevar toda una película. En 2018, Max se convirtió en un gran éxito con una taquilla mundial de $527 millones. A los 51 años, Jason Statham había conquistado todos los rincones del mundo de la acción, desde las calles de Londres hasta los océanos de Hollywood. Pero detrás de las luces, los aplausos y el ruido, se libraba una batalla silenciosa. A Hollywood le encantaban sus golpes, pero no entendía sus emociones. «Haces una cosa demasiado bien», dijo una vez, «y luego no te dejan hacer nada más». Cuando se le preguntó sobre unirse al universo Marvel, bromeó. «Podría ponerle una capa a mi abuela y ella también podría hacerlo». Ingenioso, pero detrás de esto se esconde una verdad. Jason Statham anhela la realidad. No quiere vivir frente a una pantalla verde. Los papeles dramáticos profundos desaparecieron gradualmente.
Ha construido un imperio explosivo, pero por dentro sigue siendo un ser humano que debe respirar. Las largas horas de trabajo, la presión implacable hacían que cada noche fuera extrañamente silenciosa. Incluso cuando el mundo lo celebraba, exigía cada vez más. Cuanto más fuertes eran los aplausos, más solitarias se volvían sus noches. El éxito llenó cada espacio, pero también borró cada silencio. Había noches en las que deambulaba solo después de la filmación y recordaba que el verdadero hombre, a pesar de la fama y el protagonismo, todavía debe encontrar la paz. Un momento de silencio en medio del caótico mar de la vida. La ciudad se hundió en el sueño. Cada calle estaba desierta, mientras que su cuerpo le dolía hasta los huesos. Los pensamientos de Jason Statham divagaban hacia las acrobacias que casi le habían costado la vida, y se preguntaba si todavía tenía la fuerza para resistir. En la pantalla, el público veía una imagen invencible, pero él sabía que la realidad siempre era diferente. Se sentía exhausto. Había mirado a la muerte a los ojos, la humillación en la taquilla, la presión implacable de la fama. Pero siguió adelante, porque así es como actúan los sobrevivientes. No se detienen cuando están cansados. Se detienen cuando terminan. Hoy, Jason Statham no es solo un actor. Es un icono, un verdadero héroe de acción, como lo llamó una vez Sylvester Stallone. Cada golpe, cada cicatriz, cada hueso roto es parte de un legado escrito con valentía, no con consuelo. Luchó contra el dolor, contra la gloriosa luz e incluso contra la muerte. Pero las batallas más duras nunca tuvieron lugar en la pantalla. Se desarrollaron en silencio en la habitación del hotel, en la cama del hospital entre aplausos y soledad. Después de las explosiones y el estruendo de la taquilla, Jason Statham aprendió de nuevo el arte de la supervivencia silenciosa y se preparó para enfrentar desafíos que no estaban en ningún guión. Su carrera fue una tormenta de victorias y derrotas y su corazón aprendió a sobrevivir a cada una de estas tormentas. Antes de que hubiera alfombras rojas y taquillas multimillonarias, estaba ella. Kelly. En ese entonces, ella ya era famosa. Su mirada y su sonrisa fueron suficientes para atraer cada cámara y hacer que la multitud se detuviera. Él todavía era pie joven de Shirebrook, inteligente, soñador, que intentaba apresuradamente encontrar su lugar en un mundo que aún no se le había abierto. Eran relámpagos y calma a la vez, fuego y acero, una modelo en ascenso y un modelo popular. Aquellos años fueron simplemente noches londinenses, cenas baratas, risas que resonaban en el pequeño apartamento, que olía débilmente a pintura y comida para llevar. Ella se burlaba de él por su obstinado entrenamiento y él sonreía. Un día pondré a prueba tu paciencia. Y por un tiempo, cumplió su palabra. Cuando Lock, Stock and Two Smoking Barrels llegó a los cines, todo el mundo puso sus ojos en Jason Statham, pero Kelly lo había visto mucho antes de que se encendieran los reflectores. La fama llegó rápidamente y apresurada. Mientras él pasaba horas en el set de filmación, su mundo giraba a la luz de las revistas y la televisión. Dos carreras se movían en direcciones opuestas. Una era audaz y arriesgada, la otra glamorosa y estable. Se aferraron para preservar el pequeño mundo que habían construido antes de que el ruido invadiera. Pero el éxito cambió implacablemente la distancia entre ellos. Él viajaba más. Ella aparecía sola en las fotos. Las llamadas quedaron sin respuesta. La sonrisa se volvió cortés.
El silencio entre ellos era más pesado que todas las palabras. Luego aparecieron los titulares. No sobre su película, sino sobre el próximo hombre en su vida. Billy Zahn, otro actor, otro mundo, otra mano. La noticia no solo explotó, sino que se rompió. Jason Statham no gritó, no hizo acusaciones, no buscó lástima, simplemente guardó silencio. Jason Statham enterró el dolor de su antiguo amor de la única manera que conocía. Se lanzó al trabajo, entrenando hasta el agotamiento, para que las contusiones y cicatrices, las heridas ocultaran las palabras que no podían sanar. Los amigos lo veían con menos frecuencia. Evitaba las entrevistas donde le preguntaban sobre el amor y reemplazaba todos los sentimientos con disciplina y sudor. En la pantalla se reía, luchaba, conducía a través de mares de fuego, pero por dentro luchaba en medio de las ruinas de su corazón. Hubo noches en las que le confesó a un amigo cercano que el silencio a veces es más fuerte que cualquier explosión. Cuando le preguntaron años después, no guardó rencor contra Kelly Brook, sino que solo dijo suavemente: «Éramos jóvenes. La vida pasa más rápido que el ser humano. Pero para Jason, los recuerdos permanecieron intactos. Kelly no era solo un capítulo en su vida. Era la prueba de que incluso el corazón más constante puede romperse en silencio. Ella lo amó cuando no tenía nada y lo dejó cuando lo tenía todo. Esa fue la crueldad del destino, un amor que no terminó en ira, sino que simplemente se disolvió en el silencio. Jason aprendió que la lealtad no siempre conduce a la eternidad. Incluso los guerreros sangran, pero no por las heridas, sino por los recuerdos que no sanan. En 2005, a la edad de 38 años, Jason Statham vivía el sueño que una vez había perseguido por las calles de Londres. The Transporter y Crank lo convirtieron en la nueva estrella de acción de Hollywood. Los aplausos lo acompañaban a todas partes. Pero los aplausos siempre pasan más rápido que el sonido. Detrás de las puertas del hotel, después de las alfombras rojas y los vuelos atrasados, a menudo solo veía paredes sin vida que le recordaban su soledad. Un año después de la separación de Kelly Brook, otra luz entró en su vida. Sophie Monk, una cantante pop australiana que brillaba como una chispa en medio de una tormenta. Tenía 26 años, era salvajemente divertida y no tenía miedo de su intensidad. Su luz podía quemar el largo silencio. Armonizaban la risa y el peligro al mismo tiempo. Caos y paz a la vez. Sophie lo molestaba por su incesante entrenamiento. Él sonrió. Así es como me mantengo siempre preparado. Los domingos por la tarde ella lo bombardeaba con palomitas de maíz mientras veían películas antiguas. En esos momentos, él no era Jason Statham la estrella, sino solo un hombre que aprendía a respirar al lado de alguien que traía luz a su mundo. Pero la fama es una tormenta incesante. Mientras filmaba en diferentes continentes, Marruecos, Francia, Los Ángeles, la carrera de Sophie florecía en Australia y Hollywood. Intentaron superar la distancia, pero incluso el amor tiene límites. Las llamadas se volvieron más cortas, las pausas más pesadas. A fines de 2006, después de 1 año y medio juntos, la distancia lo decía todo. Una noche ella llamó desde un vuelo. Él respondió, pero ambos guardaron silencio. A la mañana siguiente, ella se había ido. Sin pelea, sin palabra de despedida, solo el colapso silencioso de algo que parecía intocable. Jason Statham no la culpó.
Nunca habló de ello públicamente. Solo le dijo a un amigo: algunas personas no están destinadas a quedarse. Pero nos recuerdan cómo se siente el calor. Y tal vez esa era la naturaleza de Sophie Monk. Un fuego que era justo lo suficiente para calentarlo, pero no para arder eternamente. Años más tarde, le dijo al Sydney Morning Herald que Jason Statham era el hombre más difícil de amar. No porque no tuviera corazón, sino porque en silencio llevaba el mundo entero sobre sus hombros. Sin amargura, sin arrepentimiento, solo la verdad dicha suavemente de dos personas que lo habían intentado, pero no pudieron domar la tormenta. Jason enterró su dolor de la única manera que conocía. Se lanzó al entrenamiento, trabajando incesantemente en ello. Cada golpe, cada contusión, cada fatiga muscular se convirtió en un recipiente que las lesiones ocultaban no podían sanar. Los amigos lo veían con menos frecuencia. Evitaba responder preguntas sobre el amor y las reemplazaba con disciplina y sudor. Un año después de que Sophie se fuera, en 2007, conoció a Alex Oman, una modelo y diseñadora de interiores en Londres. A la edad de 39 años, en la cima de su fama, Jason de repente sintió una extraña sensación de paz. Después de años de pasar tiempo en aeropuertos y sets de filmación, Alex fue el silencio que no había conocido desde sus días como saltador de trampolín. Ella no era la fama, no el fuego, sino la calma. A su lado, Jason encontró cosas que creía perdidas. Mañanas que olían a café en lugar de adrenalina, risas que no resonaban en la habitación de un hotel. Ella se quedaba dormida mientras lo esperaba después de la filmación. El televisor parpadeaba silenciosamente. Llegaba a casa, la besaba en la frente y susurraba: «Haces que este mundo esté en silencio». Pero el mundo al que pertenecía nunca permanecía en silencio por mucho tiempo. De 2008 a 2009, su trabajo se volvió cada vez más intenso. Death, Race Transporter, viajes de 3 meses a Bangkok, París, Los Ángeles. Alex trató de mantenerlo a la sombra del hombre que el mundo anhelaba. Pero el amor necesita presencia, algo que Jason no podía dar constantemente. No fue la distancia lo que los separó, fue el tiempo lo que los distanció. En 2010, después de casi 3 años juntos, se separaron en silencio, sin escándalos, sin dramas, solo un adiós desde 2 trenes diferentes, sabiendo que nadie podía saltar al otro lado. El dolor del reconocimiento, el peso de la soledad, la silenciosa fatiga, ser constantemente esperado pero nunca entendido, permanecieron con él. En las noches después de largos días de filmación, apagaba la luz en el hotel y escuchaba su propia respiración, el único sonido que le recordaba que todavía estaba allí. En el espejo ya no veía al hombre fuerte que el público admiraba, sino a un ser humano desgastado por el movimiento de la vida incesante. Un hombre que una vez había dominado la supervivencia, ahora se enfrentaba al silencio que había olvidado. Lo soportó porque era Jason Statham. Luchó contra la pobreza, el rechazo, el fracaso, y ahora contra la lucha del éxito solitario. Nunca habló mal de Sophie o Alex. Cuando le preguntaron años después, solo sonrió. Ambos fueron buenos conmigo. Demasiado buenos para la vida que llevo. Sin amargura, sin excusas, solo comprensión. Sophie era el fuego que no podía sostener. Alex era el silencio que no podía soportar. Y para él,
Eran la prueba de que el amor y Roma no hablan el mismo idioma. Entre el fuego y el silencio, Jason aprendió que la fuerza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de superarlo. La paz después de una vida llena de tormentas a veces se sentía como un sueño que no se atrevía a tocar. En 2010, a la edad de 43 años, Rosie Huntington Whiteley, una modelo de 23 años, entró en su vida. Suave, pero ella rompió cada muro que había construido laboriosamente. Había experimentado la traición, la distancia y la soledad que el éxito no podía curar. Pero Rosie entró suavemente en su vida, no deslumbrada por la fama, sino atraída por el silencio detrás de su fuerza. «No hablas mucho, ¿verdad?», se burló una noche con una copa de vino. Sonrió medio divertido, medio cauteloso. «Mis contusiones ya habían dicho suficiente». A partir de ese momento, la búsqueda terminó por ahora. La risa con una taza de café se convirtió en un amor lento y firme. Disfrutaban de las pequeñas cosas, paseos por la tarde por Notting Hill, ir de incógnito al mercado, con la cabeza de ella apoyada en su hombro mientras la lluvia de Londres golpeaba la ventana, cocinar juntos en la pequeña cocina de su apartamento. La presencia mutua se convirtió en paz, una paz rara que Jason finalmente pudo saborear. Pastas, risas, música, momentos puros que no necesitaban testigos. Por primera vez en años, Jason Statham no tuvo que interpretar ningún papel, no tuvo que complacer a nadie. Con Rosie podía respirar de verdad. Ella trajo calidez a los espacios olvidados y brindó seguridad en un mundo que constantemente pone a prueba la vida. «Haces que el silencio cobre vida», susurró, y ella sonrió sabiendo que hablaba en serio cada palabra. En 2016, años después, su amor había sobrevivido la distancia, los rumores y la incesante maquinaria de la fama. A los 49 y 29 años, estaban al borde de un futuro juntos y se comprometieron durante una suave puesta de sol en Malibú. Ella no usó un diamante llamativo, solo un anillo que parecía susurrar. «Hemos construido esto lentamente. Lo preservaremos cuidadosamente». Un año después nació su hijo Jack Oscar. En ese momento, Jason sintió como si el mundo entero se detuviera. Mientras sostenía al bebé en sus brazos, admiraba los pequeños dedos que se cerraban alrededor del suyo. El hombre más duro de Hollywood fue derrotado por un ser diminuto. «Esto», dijo una noche a Rosie, mientras la observaba mecer a Jack para que se durmiera. «Es la única pelea que nunca quiero ganar, pero la paz nunca es gratis. La fama no tiene consideración con los padres. Mientras las escenas de acción, las acrobacias y los horarios de rodaje ininterrumpidos ocupaban la mayor parte del tiempo, Rosie se quedaba en casa equilibrando la maternidad y su propia carrera. Jason se perdió los primeros pasos, la primera risa inocente, las primeras velas de cumpleaños. Una vez admitió que esto era más doloroso que cualquier caída en el set. Pero Rosie no hizo reproches. Solo dejó notas escritas a mano en su maleta. «Vuelve pronto a casa». En 2022 nació su hija Isabella James, trayendo un segundo latido, una nueva oportunidad. Mientras la sostenía en sus brazos, Jason sintió una suave serenidad que ni la fama ni los roles le habían dado jamás. Ningún foco, ningún cheque pudo igualar el significado de un hogar. En 2025, Jason Statham tiene 58 años, padre de 2 hijos y finalmente ha encontrado su paz entre el movimiento y el silencio. Él y Rosie viven principalmente en Londres, lejos del brillo de Hollywood.
Las mañanas huelen a panqueques. Los crayones todavía están sobre la mesa. Las tardes están llenas de risas, en lugar de titulares. Ya no publica, ya no persigue la fama, protege su privacidad. Esa es nuestra paz, le dijo a Karaeskira. Pero incluso la paz tiene sus fantasmas. Después de años de inquietud, todavía teme perder lo que es valioso para él. Hay noches en las que llega tarde a casa después de una filmación y se queda parado frente a la puerta, observando a su familia dormida. La luz del porche brilla intensamente como la promesa silenciosa de Rosie. En casa siempre te esperan. Se sientan a su lado, le toman la mano, y en ese silencio, el hombre que una vez vivió tan apresurado aprende a disminuir la velocidad. Finalmente ha encontrado la paz, pero siempre acompañado por el miedo a perderla. Por eso la protege con tanta vehemencia, porque después de una vida tormentosa, Jason Statham entiende que el amor no es ruidoso, la fama no es eternamente valiosa y la familia no es algo para mostrar al mundo. Sin embargo, el destino recuerda que todo puede ser frágil. Durante décadas ha entrenado el control sobre su cuerpo, su miedo y la precisión de cada acción. Pero nada podía prepararlo para el sonido de una vida que podría terminar a su lado. Sucedió en 2011, durante la filmación de The Expendables 2 en Bulgaria. Ese día el cielo estaba despejado. Las cámaras estaban grabando. La risa resonaba entre las escenas de nuevo. Jason estaba en traje y se preparaba para una escena de persecución cerca de un lago. Junto a él estaba Kunlu, un doble de riesgo chino de 26 años, lleno de energía que idolatraba a Jason. Esa mañana Kunlu miró a Jason a sus ojos llenos de determinación. «Un día estaré donde estás tú». Jason sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Conserva ese fuego. Nunca dejes que se apague». Apenas unos segundos después, ese fuego se convirtió en una tragedia. Una explosión de trucos se encendió antes de lo esperado. El sonido desgarró el aire no como un trueno, sino como si el tiempo mismo se hiciera añicos. Jason vio elevarse el humo denso y relampagueante, gente huyendo presa del pánico, y luego el terrible silencio. No como el silencio en la película, era desnudo y cruel. Corrió hacia los escombros gritando, pero todo era solo caos. Focos rotos, humo denso, una atmósfera cargada de incertidumbre. Cuando todo se calmó, el equipo se quedó parado en silencio, pálidos con los ojos vacíos. Jason no dijo nada. Solo miró la superficie negra del lago, donde hace un momento se escuchaban risas y conversaciones. Esa noche se sentó solo en su caravana durante horas recordando cada momento. La luz, el sonido, cada paso. Se había creído invencible hasta que presenció la muerte de alguien, mientras hacía lo que amaba. Una parte de él había cambiado para siempre. Desde entonces, Jason sigue entrenando, sigue saltando, sigue luchando en la pantalla, pero su mirada lleva una melancolía más profunda. Cuando los reporteros le preguntaban sobre el accidente, solo decía una frase: «Perdimos a Alec Alguien». Para los extraños era una noticia triste, pero para Jason era una grieta permanente invisible. Nunca mencionó públicamente el nombre de Kunduz, no por olvido, sino para que la pérdida no fuera ahogada por los aplausos. Desde entonces, Jason cierra silenciosamente los ojos por un segundo antes de cada escena. Nadie lo nota, pero susurra algo que solo puede escuchar. Las acrobacias ya no eran divertidas, sino riesgos que debían pagarse con sangre, y aunque seguía saltando, golpeando y lanzándose a través de escenas de acción,
Una parte de él se quedó en ese lago en Bulgaria con Kunlu, quien aún no podía cumplir su promesa. Estaré donde estás tú. 2 años después, en medio del incesante flujo de trabajo, comenzó la filmación de Fast and Furious 7. Esta fue la primera vez que Jason sintió una conexión real, no solo con una marca, sino con una familia. Y el centro de esa familia era Paul Walker, un hombre cálido y radiante que podía entrar en una habitación y hacer que los escépticos creyeran en el bien. No se conocieron como 2 estrellas, sino como 2 hombres en el mismo viaje. Ambos habían experimentado peligros. Ambos guardaban un alma silenciosa detrás de una coraza dura. Jason era el forastero, pero Paul rompió esa distancia en segundos. «Ahora perteneces a nosotros, amigo», dijo, y pasó su brazo alrededor de Jason directamente después de la primera lectura. En el set, Paul siempre se preocupaba. Traía café. Se burlaba de Jason por ser demasiado serio. Enviaba videos de autos destrozados solo para hacerlo reír. «Me hizo sentir que pertenecía aquí», recordó Jason más tarde. Y a menudo se sentaban bajo los focos hablando de autos, familia y las cosas importantes cuando el brillo se apagaba. Paul habló sobre su organización benéfica, Reach Out Worldwide, sobre su sueño de ayudar con su hija Meadow, y dijo: «Haces lo que amas, pero vives para lo que das». Jason nunca olvidó esa frase. Pero luego, el 30 de noviembre de 2013, un sábado tranquilo en Santa Clarita, llegó la terrible noticia. Paul Walker había muerto en un accidente automovilístico. La habitación se quedó en silencio. La risa, las conversaciones, las luces, todo desapareció. «Eso no puede ser Paul», susurró Jason. Condujo como aturdido, los informes lo confirmaron. Un Porsche Carriera GT. Velocidad 90 millas por hora, chocó contra un poste de luz y un árbol. Paul no estaba al volante, pero junto con su amigo Roger Rodas, ninguno sobrevivió. Jason fue en silencio al monumento. Miles de personas hacían fila. Traían flores e imágenes de la sonrisa amable de Paul, que Jason había visto cada mañana en el set. Se quedó detrás de la multitud con la cabeza gacha. Las lágrimas cayeron al pensar en el amigo que lo había hecho reír en los días más oscuros. «El mundo ha perdido una estrella», dijo más tarde, «pero para nosotros se sintió como si nos hubieran quitado el suelo de debajo de los pies». Durante la filmación de Fast and Furious 7, cada escena de persecución, cada rugido de motor, cada sonrisa en el guión, llevaba el peso de la enseñanza. Jason condujo pensando en Paul, no por la película o la fama, sino por el amigo que le había enseñado. Lleva su luz contigo a todas partes. Cada acción, cada caída, cada explosión era ahora un recuerdo de los que no regresaron. Se dio cuenta de que la acción en la pantalla no es solo entretenimiento, sino preparación, fe y miedo que cada sobreviviente lleva consigo. A partir de ese día, Jason cambió. Exigió reinicios seguros, entrenó él mismo con el equipo de dobles y siempre honró a aquellos que habían arriesgado sus vidas a su lado, ya no por la fama, sino por la pérdida. En lo profundo de su interior, Jason todavía sentía culpa. A veces se despertaba de sueños en los que las explosiones nunca cesaban, en los que el rostro de Kunlo se desvanecía entre el humo. Se levantaba, miraba a sus hijos,
Escuchaba su respiración y susurraba un silencioso agradecimiento al destino que había sido misericordioso con él. Jason había experimentado innumerables batallas en la pantalla, pero ninguna batalla fue tan tenaz como la lucha interna entre la supervivencia y el dolor. Se dio cuenta de que la grandeza siempre tiene un precio que ninguna recompensa puede compensar. Las acrobacias hicieron su nombre, pero el silencio después lo hizo humano. «Cada explosión termina en silencio», dijo una vez. En ese silencio recordamos a los que no han regresado. Para Jason, su cuerpo se había convertido en un campo de batalla. Un campo de batalla silencioso que albergaba heridas, huesos y fuerza de voluntad durante décadas. Todo comenzó en 2002, cuando decidió recibir cada golpe, cada caída, cada impacto él mismo. Desde la cámara hasta la manivela, transformó el dolor en un espectáculo. Se estrelló contra el vidrio, luchó en autos en movimiento, rodó por las escaleras hasta que la piel ardía. Los dobles lo respetaban. Los médicos lo advertían. Él se reía. Ese es el trabajo. Pero detrás de la sonrisa le dolía el hombro. Su cuello estaba rígido. El sueño le era ajeno. Cuando cumplió 40 años, las huellas de los años llenos de colisiones se hicieron evidentes. Una columna vertebral pinzada, articulaciones crujientes, el cuerpo, un campo de batalla silencioso. Pero Jason no se detuvo. Se recuperó lo suficiente como para volver a lesionarse. Cada película era un nuevo desafío, pero lo hizo. Era así. Seguía adelante, persiguiendo la perfección como alguien que corre más rápido que el tiempo. 2014. Expendables 3. Bulgaria. Una tarde de verano en la costa del Mar Negro. Jason estaba sentado al volante de un camión de 3 toneladas, preparándose para una acrobacia que quería hacer él mismo. Las cámaras grababan. El motor rugía. Todo era perfecto hasta que fallaron los frenos. El tiempo pareció detenerse. El camión se sacudió violentamente. El volante giraba a través del metal. Se doblaba. Alguien gritó: ¡Frenos! El grito fue tragado por el rugido. El borde del dique se acercaba rápidamente. Detrás el mar oscuro y silencioso. Eso esperaba. Entonces el impacto. La barrera explotó. El camión se estrelló contra el Mar Negro. Ingravedad. Caos. El parabrisas se hizo añicos. El agua entró a raudales. Oscuridad. Tragó la luz. Tragó el sonido. El cinturón de seguridad se clavó, presionando su pecho. Jason pateó la puerta, luchando contra la presión del agua. Los pulmones ardían. Oscuridad por todas partes. Solo instinto, la sonrisa de Rosie. La risa de su hijo en sus pensamientos. Se abrió paso, y luego una puerta se abrió. La superficie del agua brilló. Cuando emergió, el aire lo golpeó como un golpe. El equipo en la orilla estalló en vítores. Stallone fue uno de los primeros en llegar gritando su nombre. Jason estaba empapado, temblando, pero estaba vivo. Esa noche se sentó solo en su habitación de hotel, la luz apagada, mirando la oscuridad en la ventana. Susurró: Podría haber terminado, pero llegó la mañana y el silencio continuó. Apareció en el set como si nada hubiera pasado. Herido, silencioso, listo. Pero algo había cambiado. Jason ya no los llamaba Stone. Los llamaba riesgos que se pagan con sangre. Y aunque las cámaras seguían grabando, aunque era invencible en la pantalla, una parte de él se quedó en esa
agua oscura, allí donde el coraje se encontró con la muerte. El hombre que nunca había conocido el miedo finalmente supo lo que era el verdadero miedo. Los años siguientes no fueron más fáciles. Cuando cumplió 50, luego 55, las cicatrices se acumularon. Los músculos crujieron. El dolor constante era un recordatorio. Incluso el hierro se oxida. Pero Jason nunca se quejó. Entrenó, luchó, sangró, sanó y lo repitió. Porque eso era él, el hombre que nunca se rendía. Incluso cuando rendirse habría sido una gracia. Los médicos lo instaron a disminuir la velocidad. Él los ignoró. «Si dejo de moverme, me oxido», le dijo a Squire. Detrás de ese humor se escondía la verdad. Un miedo silencioso de que el silencio significara el final. En el set, los jóvenes actores lo miraban con los ojos muy abiertos. «¿Todavía luchas tú mismo?», preguntaron. Él asintió, sonrió, giró los hombros, fingiendo que no dolía. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, el silencio contó otra historia. Se sentó solo en su caravana, masajeando su hombro, respirando profundamente, cerrando los ojos y volviendo a ver el agua. Oscura, fría, interminable. El día en Bulgaria nunca lo abandonó. Revivió en cada escena, cada contusión, cada respiración. En 2025 Jason tiene 58 años. Cabello gris en las sienes. El cuerpo lleva el recuerdo de cada caída. Pero cuando entra en el set, ese fuego todavía arde, más débil, pero nunca extinguido. El equipo lo siente la sensación de que todavía está luchando contra algo invisible. Antes luchaba contra villanos, ahora lucho contra la gravedad, dijo una vez. Por fuera, el mundo todavía ve al héroe invencible, pero por dentro es un sobreviviente, aprendiendo la lección más dura. La fuerza no significa no romperse nunca. Su historia trata de levantarse una y otra vez, incluso cuando los huesos te dicen que no lo hagas. Con Jason Statham no es solo un icono de acción, sino una prueba viviente de fuerza de voluntad. De vendedor ambulante en Seabrook, ha construido un imperio de fuerza de voluntad, cicatrices y coraje. Con un patrimonio neto de más de $120 millones, Jason ha transformado el fuego en riqueza, las cicatrices en éxito y el dolor en paz. Ya no deambula por las frías calles de Londres. En cambio, camina por los pasillos de mármol de su villa de $13 millones en Beverly Hills. Un lugar donde la victoria está cincelada en cada piedra, más que una simple casa. La casa se extiende por casi 570 metros, un estilo moderno y minimalista, mezclado con calidez rústica. Grandes ventanales capturan la luz de California. Madera recuperada, acero y piedra. Afuera, un estanque koi chapotea. El espacio habitable no sirve para exhibir lujo, sino para encontrar la paz, algo por lo que ha luchado. Además de Beverly Hills, poseía una casa de playa en Malibú, que compró por $10.6 millones y luego vendió por $18.5 millones. Con vista al Pacífico, fue una obra maestra minimalista. Cedro negro en el exterior, sol y brisa marina en el interior. Surfeaba con su hijo, cambiaba coreografías de lucha por café matutino y risas. También tenía un refugio en Hollywood Hills, anteriormente propiedad de Ben Stiller. Luego, Johnny Galecki, una joya de la década de 1950, renacida como un santuario de vidrio, luz y silencio. Jason lo llamó un lugar donde incluso el ruido debe descansar.
En Londres mantiene una cartera de bienes raíces que incluye una propiedad cerca de Kensington. Un silencioso homenaje a sus raíces y la ciudad que lo moldeó. Su garaje es como un museo de fuerza y precisión. Aston Martin DBS Ferrari F12, Berlinetta McLaren 720S, Lamborghini Murcielago y un nostálgico Jaguar E-Type que le recuerda a Seabrook y a su padre, quien reparaba autos mientras se ganaba la vida y hacía música. Jason Statham, de 58 años, todavía está de pie. No porque no tenga miedo, sino porque has aprendido a vivir con el miedo. No porque no sienta dolor, sino porque transforma las heridas en fuerza. Y finalmente, ha encontrado la paz. No en la pantalla, sino en su familia, en los espacios silenciosos, donde la risa y el amor son el único fuego que debe proteger. Jason dice a menudo: cada auto tiene una historia y cada abolladura una lección. Sin embargo, mientras que todo el mundo ve el lujo, es su silenciosa dedicación a las cosas simples lo que lo define hoy. Ya no se exhibe, no modera, no busca emisiones, no persigue noticias. La mayor parte del tiempo se le encuentra en Londres, junto con Rosie Huntington Wiley y sus 2 hijos Jack, de 7 años, e Isabella, de 3 años. Pasan las mañanas en el Parque de la Maleza, los fines de semana en el campo, lejos de los flashes de Los Ángeles. Rosie lo llama su calma en cada tormenta y él la llama su hogar. A pesar de su riqueza, Jason nunca ha olvidado las calles que lo moldearon. Es conocido por su generosa pero discreta forma de donar a organizaciones deportivas, para jóvenes desfavorecidos y a fondos para apoyar a los dobles de riesgo. Apoya a jóvenes atletas que aprenden artes marciales al bucear y siempre les recuerda: alguien me dio una oportunidad cuando ya no tenía ninguna. Ahora me toca a mí transmitir esa oportunidad. Su rutina de entrenamiento sigue siendo una disciplina de por vida. Boxeo, natación, gimnasia de yoga. No para películas, sino para mantener la vida en equilibrio. Su dieta es sencilla: proteína magra, verduras frescas, té de hierbas. Bromea diciendo que sus cenas pueden ser aburridas, pero su cuerpo se mantiene ágil. Aunque su cuerpo lleva las huellas de décadas de golpes, su mente está más aguda que nunca. Uno no deja de moverse porque envejece. Uno envejece porque deja de moverse. Una vez vendió perfume falso. Ahora vende entradas para éxitos de taquilla de miles de millones de dólares. Sin embargo, detrás del humor se esconde la gratitud. Una sensación silenciosa que resuena como un latido del corazón. Los fans lo llaman el hombre de acero, pero los que lo conocen mejor saben que no está hecho de hierro. Es determinación. El niño que una vez vio a sus padres luchar, ahora crían a sus hijos con calidez y seguridad. El hombre que ha enfrentado la traición, el rechazo y la muerte, ahora encuentra la paz en los momentos cotidianos. Leer cuentos para dormir, preparar el desayuno al amanecer, tomarse de las manos. La vida de Jason Statham ya no es una lucha. Es la gracia que sigue a la supervivencia, el dolor, el ajetreo y las cicatrices. No lo han roto, lo han construido. Ascendió sin privilegios, cargó sin quejarse y venció sin olvidar quién es. Hoy ya no persigue la fama. Protege lo que es importante. Vive en silencio, en la risa, en el amor, en su legado. Cuando mira el horizonte de Londres, tal vez entienda que la paz no es la ausencia de lucha, sino la victoria cuando la has enfrentado y todavía estás de pie. Si en Jason Statham no solo ves a una estrella de acción,
sino un símbolo viviente de resistencia, voluntad de hierro y gracia. Entonces dale me gusta para rendirle homenaje. Que tu corazón esté con el OM, que ha transformado la necesidad en leyenda, que no solo ha construido una carrera, sino toda una vida, un ser humano en el fuego, endurecido por el dolor, moldeado y consumado por el amor. Jason Statham no solo ha sobrevivido a Hollywood, sino que ha reescrito el significado de la invencibilidad.